Tus hijos no aprenderán a manejar el dinero en el colegio, pero sí en la casa. Y no necesitas ser experto en finanzas para enseñarles lo esencial. Hoy, en Finanzas en Comunión, te damos herramientas prácticas para formar hábitos saludables desde la mesada hasta las decisiones grandes. Porque si hay algo que los niños copian, es cómo usamos el dinero y sí, ellos siempre están mirando. Hola, bienvenidos a Finanzas en Comunión. Gracias por estar una vez más con nosotros aquí en este podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que todos los padres enfrentan, pero pocos saben cómo abordar. ¿Cómo enseñarles a nuestros hijos el valor del dinero? Y no hablo de números, quiero ser aquí muy claro, sino de hábitos, decisiones y propósitos. Para eso tenemos aquí a nuestro experto en finanzas, Diego Medina. Diego, bienvenido una vez más aquí a Finanzas en Comunión. Brian, qué alegría estar aquí de nuevo con nuestros oyentes, contigo, con Carlos, nuestro productor, en el episodio ya número 9 de la segunda temporada. Es que definitivamente el tiempo vuela. Sí, el tiempo absolutamente. Vuela. Óyeme, iniciaste el podcast con algo bien interesante y yo, quiero añadir algo. Nosotros a nuestros hijos no necesitan que les enseñemos a gastar. Uh-huh. Y yo creo que es en lo que nos afanamos normalmente los padres. Tú estás en ese camino, Brian, yo no sé cuál sea tu proyecto de vida, okay, pero la forma en que nosotros gastamos ya la están viendo nuestros hijos. Ya Así eso sí es. lo están observando. Entonces, ellos realmente lo que necesitan es una guía para poder tomar mejores decisiones, para postergar, para construir, porque educar financieramente no es hablar de dinero, es formar carácter. Así es. Diego, y es muy importante eso que dijiste, porque, como mencionaste, los niños no aprenden con discursos, sino que aprenden gracias a ejemplos. De acuerdo. ¿Sí? Si ven ansiedad, gasto compulsivo, discusiones por dinero, que se ven mucho en los hogares, sí, pues ellos absorben todo eso, ¿sí? Pero por el contrario, si ven propósito, orden, buenas conversaciones de los padres, pues eso también es lo que van a absorber. Tus decisiones de hoy están escribiendo su relación con el dinero mañana. Y muchos padres no se dan cuenta de eso, Diego. Así es, Brian. Y fíjate que uno no educa cuando habla, sino cuando vive. Eso necesitamos tenerlo claro en nuestras vidas. Y los hijos son como una esponja. Ellos están absorbiendo todo el tiempo, mucho más de lo que observan, precisamente de lo que les estamos enseñando, de lo que nosotros nos sentamos con ellos a explicar, a corregir, a echar esas cantaleticas, ¿no? Sí. Que tanto te han cantaleteado en tu vida, Brian. Pues que sabes que por dinero no tanto. Ok. Porque aunque sí soy un poco gastón, sí, como lo hemos visto en las 2 temporadas, siempre he tenido un buen fondo de emergencia. Okay. En eso siempre he sido muy juicioso y eso me lo inculcaron mis padres desde muy pequeño. Y pues mira que es la ventaja de un padre financiero también, ¿no? De alguna forma conectar con su propia experiencia. Ahora, volviendo a este punto del ejemplo de cómo nuestros hijos son una esponjita que está absorbiendo de todo, si tus hijos ven que pagas a última hora, pues eso es lo que van a aprender. Es lo que van a aprender. Así que te quejas de que no alcanza o que usas la tarjeta siquiera sin pensar, pues eso se convierte en normalidad para ellos, ¿ok? Y lo mismo pasa al revés. Si te ven planear, si te ven priorizar, si te ven conversar sin pelear, pues eso se va quedando grabado en su memoria y entonces es la forma en la que ellos también van a empezar a relacionarse con el dinero. Aquí vienen unas preguntas, Brian. ¿Tu hijo te ha visto ahorrar? Y le pregunto a nuestros oyentes, ¿tus hijos te han visto ahorrar? ¿Te han escuchado decir, esto no lo compro porque tengo otras prioridades? ¿O te han visto esperar una oferta en lugar de comprar de inmediato? Importante. Claro. O incluso pedir ayuda para entender algo de finanzas. Es que en muchas ocasiones, si yo me encuentro con personas que vienen a solicitar asesoría, pero al mismo tiempo sienten, Brian, que lo saben todo. Entonces, yo lo que hago es escuchar un poco, pero desde la vulnerabilidad, yo puedo tener 27 años de experiencia en el sector financiero, pero yo suelo decir casa de herrero, cuchillo de palo. En temas de finanzas es mucho todavía lo que necesitamos entender y aprender. ¿Ves? Así es. Diego, y mencionabas pues que yo crecí con un papá que también trabaja en el mundo financiero. Sí. Y entonces he tenido muy buenos consejos de parte de él. Pero por la parte de madre, ella toda la vida ha trabajado
con educación. Ok. Y más que todo con educación infantil. Ujú. Y entonces, mira que dependiendo de la edad, también hay herramientas Sí. potentes para que los niños desde muy pequeños empiecen a aprender sobre el mundo financiero, como juegos simbólicos, la famosa alcancía. Ajá. Sí, que yo creo Muy que vigente eso, todavía. sí, eso Sí. todavía está en todos los hogares, incluso en las iglesias. Sí, sí. Las maestras tienen como su alcancía donde los niños van poniendo sus... Pues en estos días estamos con el tema de la ofrenda de gratitud y la Exactamente. Asociación Suroccidental sacó unas alcancías muy bonitas plegables de papel. Exactamente. Ujú. Y muy importante, Diego, cuando los niños están muy pequeños, usar lenguaje sencillo. Sí. No absolutamente. enredarlos. Sí. Ya cuando estén, digamos que mayorcitos, pues ahí sí empieza lo que son las mesadas, que lo utilizan muchas familias, las mesadas, las metas de ahorros y empezar a enseñarles a comparar precios. Ah, Muy me gusta, importante. Me gusta. Muy importante. Sí. Y ahorita que todos los niños, que uno piensa que no, pero ahorita los niños ya están empezando a comprar en línea. Sí. Enseñarles cómo de una página pueden conseguir de una forma más barata el mismo producto que de otra. Así es. Eso puede ser, digamos que muy importante para ellos. Y por último, Diego, creería que los adolescentes, ahí sí ya entramos con el presupuesto mensual. Sí. También estoy hablando un poquito pues de mi experiencia Sí. personal, ¿no? Decisiones reales con el dinero. Y ahí ya nos tenemos que meter con los temas incómodos que son los errores que Ok. podemos cometer con Sí. con el dinero, perdón. Pues Brian, mira, me gusta porque ya tú has planteado básicamente lo que sería esta parte del episodio, ¿ok? Y lo has hecho de una forma muy clara. De hecho, hay algo que mencionaste y que yo le quiero marcar un input en este momento y es decir, que si tú no eres capaz de explicar algo sencillo, todavía ni siquiera tú mismo lo has entendido Exactamente, bien. exactamente. Entonces, tanto con los chiquillos en su primera etapa de infancia, ya luego con esta segunda etapa previa a la preadolescencia y ya para adolescentes, pues el lenguaje siempre tiene que ser claro, siempre tiene que ser lo más sencillo posible. Y porque lo que no nos puede ocurrir, Brian, es sentar a un niño de 6 años a revisar el extracto de la cuenta, ¿no? No. Y decirle, no, ¿cómo está tu fondo de emergencia? Por ejemplo. No. Se trata de darles experiencias acordes a su edad. Así es. Porque la educación financiera crece por etapas y por eso me gustó tanto la forma en que lo trajiste. Entonces, con los más pequeños, pues darle la alcancía a mí me parece fantástico. Yo trabajé con alguien en el sector financiero, era un ejecutivo y él todavía a su edad, mayor que yo, creo que eran casi 10 años, y él todavía manejaba alcancías para el SOAT, alcancías para un paseo, etcétera. Pero su hija estaba observando todo el tiempo. Y como a él le funciona este modelo, pues fíjate que es una forma de enseñar desde la acción práctica, ¿no? Otra cosa es jugar con ellos con billetes de juguete para que entiendan que el dinero es limitado. Hacer Claro. transacciones con ellos que después de alguna manera u otra tú puedas ayudarles a ser efectivas y elegir qué cosa significa dejar otra. Y de ahí te interrumpo. Claro. Que, pues aquí pensando, Sí. el riesgo que a veces cometen los padres con los niños muy pequeños al darles una tarjeta. Sí. Que hay muchos padres que lo hacen. Y como ellos no tienen todavía ese concepto de Sí. que el dinero es limitado, a veces meten a los papás en un aprieto bastante grande. Y mira, y por eso de ahí que hablamos por etapas, ¿no? Mira, cuando ya vamos a los 8 y 12 años, pues ya aquí sí vale la pena introducir ese tipo de herramientas, Brian. Ahora, tú decías algo hace un momento, hoy estoy más gago que de costumbre, ¿no? Pero fíjate que ponerlos a comparar precios en el supermercado, te vas con ellos de compras y para hacerlo divertido a mi hijo menor nunca le gustó ese plan, nunca. Y me generaste la idea, ya lástima un poco tarde, lo haré con mi nieta cuando ya tenga la edad, pero ir con ellos al supermercado, Carlos, tú que tienes hijos en esas edades, y entonces decirles, chicos, vengan, ayúdenme a comparar precios, a ver cuál es el producto que vamos a llevar, ¿ok? Y como ya los supermercados por ley tienen precios por gramos, entonces los vamos educando. Mira qué interesante ese tema. Y otra cosa, Brian, es darles un monto fijo para un paseo y dejar que ellos lo administren. Nos vamos de vacaciones, entonces ya les entregamos un presupuesto para que ellos empiecen a manejar su dinero. Y en la adolescencia, época clave, ¿no? Pues aquí la clave es darles responsabilidades ya reales. Aquí sí abrimos la cuenta de ahorros. Así es. Aquí sí le entregamos la tarjeta de débito. Aquí sí le damos un presupuesto mensual para transporte, entretenimiento, etcétera. Y cuando se excedan de ese presupuesto, lo que no debería suceder es que salgamos al rescate de ellos. Exacto, que ellas se las arreglen. Claro, que se las arreglen un poco para que empiecen a entender, porque si yo comienzo a cubrir esos baches, entonces no dejo que ellos aprendan de sus propios errores.
Y un error que cometemos los padres, Brian, y yo me declaro culpable de eso, es querer evitarle a nuestros hijos errores. Sí, hay que aconsejar, hay que enseñar, hay que mostrar cosas que nos han sucedido para que ellos tengan un camino un poco más expedito, pero también es valiosísimo que nuestros hijos y todos sigamos aprendiendo a partir de nuestros propios errores. Diego, y aquí quiero tocar un tema que no sé qué pienses de eso. Ok. Del trabajo en la época adolescente. No sé si estés de acuerdo en que el adolescente desde ese entonces empiece, digamos que a trabajar para que empiece a ganar su propio dinero. Sí. O sientes que es mejor como darle una esperita y que empiece a trabajar ya después. Porque, digo, en mi caso personal, a mí siempre me ha gustado tener pues mi propio dinero. Y recuerdo que en la adolescencia empecé a trabajar en Yadpa empacando libros. Ok. Ese fue mi primer trabajo. Sí. Y aunque terminaba el día súper cansado, me sentía bien que sabía que al final de mes me iba a llegar un dinero que yo me había ganado. Pero entonces, ¿crees que es bueno que los adolescentes, sí, los adolescentes jóvenes, que 14, 15 años, empiecen a trabajar a esa edad o es mejor darles una esperita? Brian, antes de responderlo, ¿tú qué sientes que forjó eso en tu vida? Bueno, para empezar, disciplina. Disciplina y compromiso. Buenísimo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Todos mis hijos tuvieron algún tipo de trabajo durante la adolescencia, solo que lo hacían en la época de vacaciones. Ok. ¿Ves? Lo hacían en la época de vacaciones, entonces, por ejemplo, para diciembre, yo conversaba con amigos que tenían establecimientos de comercio y ya esto previamente acordado, porque lo otro que no puede ocurrir, Brian, es que tú los presiones. Hay que invitarlos y dejarlos que ellos tomen decisiones es decir, también. no obligarlos. Exacto. Porque ahí ya la gente dice que no, que eso es explotación infantil. ¿Ves? Ese era el tema que quería llegar. Mutuo acuerdo, pero es una experiencia. Yo también en mi experiencia de muchacho, pues yo de alguna manera u otra me independicé a los 14 años. Wow. Papá me giraba un salario mínimo, mamá vivíamos relativamente cerca, yo estaba en La Guajira en ese entonces y ella me traía al mercado de Venezuela y yo al mismo tiempo trabajaba. O sea, era un adolescente... con vida de 25. Sí. De hecho, algunos amigos me decían que yo no pareciera que no hubiera tenido tiempo de ser niño, ¿no? Sí. Pero me gustaba, eso forja carácter. Sí. Y ahora en la experiencia actual, mi hijo adolescente, mi hijo tiene 16 años en este momento y con un tío, el tío y yo vamos a ser inversores en un proyecto que él tiene de camisetas. Él quiere diseñar su propia marca de camisetas y entonces a partir de octubre de este año ya él va a lanzar su marca, preparándose precisamente para la temporada alta, pero necesita hacerlo desde octubre para empezar en el colegio a hacer mercadeo. Y esto todo ha sido plan de él. Entonces, fíjense qué interesante, porque claro, ya esto va generando capacidad de estrategia, administración del dinero. Va a tener, porque el tío y yo vamos a invertir, entonces él tiene a los inversores que devolverle parte de su capital o el capital. Entonces va a tener que aprender a entender que al principio no va a tener grandes flujos de dinero porque tiene que cumplir con quienes confiaron en él para invertir. ¿Okay? Así es. Así que me encanta ver que lo hayas traído, Brian. Y yo quiero remarcar algo acá y es que lo que nosotros no podemos hacer con nuestros muchachos adolescentes y tampoco con los infantes, naturalmente, es obligarlos a que sean expertos en finanzas. Eso no puede suceder. Lo que necesitamos es darle las herramientas para que cuando salgan de casa no sea la primera vez que administren algo propio. ¿Ves? Ahora, si les damos confianza, porque necesitamos darle confianza, si yo lo voy a entregar a mi hijo de X cantidad de dinero, yo tengo que delegarle la confianza de que se equivoque, porque ahí es donde realmente va a aprender, pero también entregar límites claros, porque no solo van a aprender de dinero, ellos van a aprender acerca de la vida, Brian. Muy interesante, Diego. Pues ya hablamos de lo que se debe hacer según la edad de los niños, de los pequeños. Ahora hablemos de lo que no debemos hacer, de lo que nunca debemos hacer. Hay cosas que pueden dañar la educación de los niños, y digo de los niños, no puedo decir de nuestros hijos porque yo aún no tengo. Entonces no me puedo como atribuir ese término. Pero Brian, ¿cómo vas de planes para eso? Porque las tendencias en el mundo están bien distintas ahora, ¿no? Pues mira, yo lo he conversado mucho con mi novia. Y mis planes hoy en día es no tener. No porque no me gusten los niños, porque me encantan los niños. Pero siento que el mundo cada vez va para peor, sobre todo en la parte financiera, en la parte económica. Sí. Entonces siento que no es el momento de tenerlo. Ahora, esos son mis planes. No sé
en el futuro, en 3, 4, 5 añitos, si llega aquí al estudio con un muchachito. Ok. Entonces, Diego, como te decía, hay muchas cosas que pueden dañar la educación, como por ejemplo usar el dinero para controlar o manipular, Sí. que también lo hablamos en la vida de pareja. Sí, de También acuerdo. aplica aquí para los hijos, que incluso es más utilizado para los hijos que para la misma pareja. Así es. El controlar. Evitar ese tema como si fuera un tabú. Ujú. Como que no podemos hablar porque no los podemos estresar, porque están muy niños y como que no es justo con ellos que se estresen con ese tema en una edad tan temprana. Y de hecho, Brian, hemos hablado en otros episodios de la importancia de traer los niños, sin importar su edad, al concilio financiero familiar. Claro que sí, claro que sí. Y Diego, por último, no tener límites claros Sí. con respecto al dinero. Sí, de acuerdo. Mira, hay patrones que se repiten, Brian, en muchas familias y que sin darnos cuenta están moldeando la relación de nuestros hijos con el dinero para bien o para mal. Una es evitar hablar de dinero, ya tú lo acabas de mencionar. Creemos que están muy chiquitos para sentarse con nosotros a esta conversación o que no tienen por qué preocuparse, eso también lo acabas de mencionar. Pero yo quiero añadir que el silencio no protege. El silencio no protege, solo deja realmente espacios para que aprendan en la calle o en redes sociales. Y ahí el mensaje puede ser totalmente contrario a lo que realmente nosotros queremos entregarles a ellos. Otro error es dar sin contexto, es decir, pagarles todo sin que entiendan el esfuerzo que hay detrás de lo que quita y eso quita la noción del valor, es lo que quiero decir. Sí, Yo tengo un negocio con mis hijos, que no me odie mi hijo, con mi hijo menor, si escucha el episodio. Pero pues yo cada vez que viajo en el aeropuerto tengo al mono fijo, hace más de 10 años me ilustra los zapatos, Sí. pero ya mis tenis blancos yo negocié con mi hijo y le dije, mira, yo le pago al mono tanto, te los puedo pagar a ti. Ok. Y él me dice, no papá, claro que sí, yo me encargo de aquí en adelante de darte un servicio semanal. Entonces él solo por arreglar mis zapatos, los tenis blancos, está ganando ya un dinerito ahí y lo hace con todo entusiasmo y además lo hace muy bien porque pues buscando propina, supongo. Que yo recuerdo muchas frases que nos decían nuestros padres, que usted cree que el dinero crece en los árboles. Ah, Que uno a veces pedía, Sí. como si eso le llegara como por arte de magia, Sí. entre comillas, Ujú. a la cuenta. así es. Ahora, Brian, hablábamos de dar sin contexto, ¿no? Necesitamos que nuestros hijos entiendan la responsabilidad y todo lo que hay detrás del dinero, pero ya lo habíamos mencionado, pero tengo que traerlo de nuevo y es que el rescatar siempre es dañino. Cuando ellos gastan de más y nosotros seguimos llenando ese hueco, pues no vamos a permitir que ellos sientan cuáles son las consecuencias. Y sin consecuencias realmente no hay aprendizaje real, ¿ok? Ahora, otra situación y es, bueno, voy a decirlo con la palabra gruesa, que es la incoherencia o el mensaje contradictorio. Decirles que hay que ahorrar, pero ellos no nos ven a nosotros endeudándonos todo el tiempo, pues, y sobre todo por cosas que no necesitamos, ¿verdad? Entonces ya eso comienza a llevarles a ellos un mensaje totalmente distorsionado y ya habíamos dicho desde el principio que ellos aprenden más de lo que ven que realmente de lo que están escuchando. Y mira, yo quiero darles un descanso a los padres que nos están escuchando en este momento y a las madres. Nuestros hijos, mi querido Carlos, tú que eres padre de 3 hijos como yo, los hijos no necesitan padres perfectos, necesitan padres coherentes. Si comentamos un error financiero, eso es mucho más educativo, que nosotros lo admitamos, es mucho más educativo para ellos que nosotros pretendemos que tenemos todas las capacidades. Necesitamos aprender a ser vulnerables con nuestros hijos, que ellos se den cuenta que también somos seres humanos, que ese superpapá, que esa supermamá también se equivoca, pero que desde los errores también construimos. Porque eso puede llegar a frustrar al niño en el futuro. Sí. Cuando cometa su primer error financiero, que a todos nos pasa, Ajá, ¿cierto? claro. Porque somos humanos, como tú decías. Entonces lo primero que se le viene a la mente es, ¿yo por qué fallé en esto? Sí. Si mi papá nunca falló. Por ejemplo. Cuando eso no es verdad. El Por papá falló ejemplo. muchísimas veces, pero se lo ocultó. Sí. Entonces, digamos que se puede ahorrar uno hacer pasar ese mal momento con el pequeño. Porque, Brian, me acabas de traer algo a la memoria y bueno, yo no me guardo secretos ni a mí, ¿no? Pero con mi hijo mayor hubo un momento en el que yo sentí que le estaba poniendo la vara muy alta. Le estaba poniendo la vara muy alta porque yo vivía trayéndole cuál había sido mi experiencia de vida de los 14 años que les contaba hace un momento a la temporada en la que ya tenía mi primer empleo formal y que me estaba ganando tantos salarios mínimos legales mensuales. Y entonces yo estaba tratando de que él reprodujera quién soy yo y no le estaba dando la oportunidad de que él fuera
la persona que él realmente quería ser. Ese es un error que nosotros cometemos y además se me acaba de ocurrir un tema y son los famosos dichos populares que también afectan tanto la relación con el dinero, pero que como son tan automáticos, terminan además condicionando la forma en que nosotros y nuestros hijos toman decisiones financieras. Hay una frase, Brian, y tú me dices cuál te suena más familiar, pero es muy común escuchar decir que el dinero es malo, que es la raíz de todos los males, dicen algunos. Sí. Muy dicho de abuelas, ¿no? Sí. Mira, mamá tiene un dicho que todavía utiliza. Y ella dice, uno se cobija hasta donde la cobija alcance. Y eso es de una limitación impresionante. Sí. El que guarda siempre tiene, dice ella también. Mamá es muy ahorrativa. Hay una experiencia con mamá cuando vivíamos en La Guajira. Ella estaba viviendo conmigo. Y en algún momento tuvimos una visita en casa. Mamá estaba viajando en ese entonces. Cedí la cama de mamá a esa visita y cuando ese muchacho sacudió la cama como que le dio muy fuerte a la almohada y salieron puros billetes de 100,000, señores. No. Entonces, claro, el que guarda siempre tiene, solo que mamá guarda debajo del colchón. Ya está en Chile, así que es muy difícil que... Ahora, otra frase es el que nace pobre muere pobre o que más vale ser pobre que honrado, pero voy a traer esta y sé que voy a entrar en un conflicto con muchos de nuestros oyentes, pero ese Dios proveerá se nos vuelve tan automático y sencillamente se convierte en una excusa para no planear la vida. Para ser irresponsable. Digámoslo como es, Diego. Así es. Así es. Entonces, dichos que parecen inocentes, que ya son automáticos, se instalan realmente como reglas internas para las decisiones que estamos tomando. Y nuestros hijos que están aprendiendo de nosotros se están formando. El cerebro es plástico, se descubrió hace poco, es moldeable. Entonces, claro, sobre todo ellos en esas edades, lo que están es recibiendo este tipo de información. Así que el problema no es la frase. Realmente, si vamos al fondo, el mensaje, el peligro del mensaje es la falta de contexto, ¿ok? Porque si les decimos que el dinero no da felicidad, entonces debemos también explicar que puede facilitar muchas cosas que nos pueden permitir vivir con más paz. Ahora, si les decimos que Dios proveerá, pues aclaremos que Dios bendice también la buena administración y la responsabilidad. Porque educar, señores, y creo que lo hemos dicho bastante hoy en este espacio, no es dar buenos consejos, es desarmar esos malos consejos que ya existen allí alrededor. Así es, Diego, y sobre este tema no se trata de formar expertos en finanzas como tal. De acuerdo. Sí, sino personas libres, responsables, generosas. Sí. Algo importante que queremos que se queden los oyentes con este concepto es que el dinero no define a tus hijos, pero sí puede potenciarlos o, por el contrario, Diego, frenarlos. Así es. Y si queremos un futuro mejor para ellos, pues necesitamos formar ciudadanos que no vivan atrapados en deudas ni en el tener para hacer. Mira eso, qué crítico ha sido a lo largo de la historia. Educar con dinero es educar para la vida y eso empieza hoy. Claro que sí. Diego, y ya para el cierre vienen las famosas 3 ideas claves. Las 3 de Brian. Entonces vamos sin anestesia, de una. Ok. La primera es, tus hijos no aprenden con lo que dices, sino con lo que haces. Muy importante. Excelente, sí. Esta que me parece súper importante también. Cada edad tiene formas prácticas de formar buenos hábitos. Absoluto. Hay que tenerlo muy en cuenta. Y el tercero, educar en finanzas es educar carácter, no tanto en contabilidad. Y mira algo que no mencioné, pero lo traigo ahora, y es que tus hijos no necesitan heredar tu dinero. Necesitan realmente heredar tu sabiduría para poder saber cómo administrar la herencia que les quieras dejar. Claro que sí. Con esta frase tan poderosa damos final a nuestro episodio de hoy. A ustedes muchas gracias por escucharnos. Recuerden que este podcast es una coproducción de AWR Colombia y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Colombiana. Escúchanos también en Spotify y en el canal de YouTube de la cooperativa como Finanzas en Comunión. ¿Crees que te sirvió este episodio? Compártelo con alguien que quiera educar mejor a sus hijos también con el dinero. No te puedes perder el próximo episodio. Emprende sin quebrarte. Finanzas prácticas para negocios reales. Nos escuchamos pronto. Bendiciones para todos.